La honestidad te está destruyendo. Parece una locura, ¿verdad? Te pasaste la vida creyendo que la honestidad es una virtud absoluta. Crees que tu opinión es libre, que tus convicciones son tu escudo, que la verdad siempre prevalece en un debate racional. Pero déjame decirte algo invisible, algo que cambia por completo la forma en que funciona tu boca, tu vida social y tu cuenta bancaria. Hay un terror silencioso, un mecanismo de control social más antiguo que la democracia misma, que te obliga a callar. Y lo peor, es más fuerte que tu racionalidad. Piensa en la última vez que te mordiste la lengua. ¿Fue en una cena familiar incómoda? ¿En una reunión de trabajo donde la mayoría estaba equivocada? ¿En las redes sociales, al ver la polarización y decidiste simplemente deslizar hacia arriba y no comentar? No fue un acto de madurez. Fue un instinto de supervivencia. Fue tu cerebro reptiliano diciendo, cállate o te van a expulsar. Lo que vamos a diseccionar hoy es el mapa de ruta de ese proceso de silenciamiento. No es aleatorio. No es una moda pasajera. Es un proceso de 3 etapas secretas que los grupos usan, de manera consciente o inconsciente, para purgar al elemento discrepante. Y hasta que no entiendas estas 3 etapas, seguirás siendo una víctima más de un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. Si te has sentido solo o intimidado por una opinión dominante que crees falsa, quiero decirte que no estás solo. Esa sensación tiene una explicación y una estructura. La incomodidad que sientes es la fuerza de la espiral del silencio actuando sobre ti. Hoy, no solo vamos a nombrar esa fuerza, sino que vamos a desvelar el proceso exacto de 3 pasos que convierte tu miedo en silencio. Te prometo que, al final, tendrás el marco mental para diagnosticar y resistir el proceso de exclusión en tu trabajo, tu familia y tu país. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera gran ilusión que debemos derribar es la de que somos criaturas puramente lógicas. Desde la Ilustración se nos ha dicho que somos seres de razón, libres para debatir y tomar decisiones basadas en la evidencia. Y tú te lo creíste. Pero el concepto que vamos a explorar se basa en una verdad más primitiva y más incómoda: el miedo al aislamiento es el motor más potente de la vida social. Es más fuerte que tus convicciones y más importante que tu verdad. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que para el ser humano, ser excluido del grupo era, históricamente, una sentencia de muerte. Si el clan te expulsaba, morías de frío, de hambre o por los depredadores. Ese pánico al ostracismo no se ha disipado, solo se ha mudado. Hoy, la muerte es social, es el ridículo, la pérdida de estatus o el cancelamiento. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La opinión pública, decía la psicóloga social Elizabeth Noelle Neumann, es nuestra piel social. Es el órgano sensorial que usamos para medir el entorno. Constantemente estás haciendo un test del tren mental, miras a tu alrededor, escuchas, lees, y te preguntas, si digo lo que realmente pienso, ¿me aplaudirán o me arrojarán a las vías? Si la mayoría percibe que tu opinión es la que está perdiendo, tu termómetro interno se dispara y tu instinto te ordena, silencio. Imagina esta escena por un momento: estás en una cena con 20 personas. Todos, uno tras otro, expresan una opinión con la que disientes profundamente. No solo disientes, sino que tienes datos que la refutan. ¿Qué haces? El instinto te dice que el costo de la batalla es demasiado alto. El grupo ya ha establecido un clima de opinión visible. Tu mente te recuerda el experimento de Asch. En ese estudio, se preguntó a personas qué línea era más larga. Cuando el resto del grupo, que eran actores, daba la respuesta incorrecta, una abrumadora mayoría de los participantes terminaba dando la respuesta errónea solo para no estar en desacuerdo con el consenso visible. La gente veía que la línea era más corta, pero elegía mentir para proteger su piel social. Aquí viene lo realmente interesante: el concepto de las 3 etapas secretas no se activa solo con una mayoría real. Se activa con una mayoría percibida. Es la percepción de que la otra opinión es la que está ganando en visibilidad lo que inicia el proceso de silenciamiento. Si un grupo logra que su posición sea la más ruidosa, la más mediática o la más representada,
No necesita ganar el debate racional. Simplemente necesita activar el miedo ancestral de los demás. El primer paso para dominar este concepto es entender que el miedo al aislamiento es el interruptor que acciona toda la maquinaria de silenciamiento. Cuando ese interruptor se presiona, el proceso de 3 fases comienza. No hay debate, hay un juicio social, y el primer paso siempre es el más sutil. El grupo ya ha establecido su clima de opinión, pero ¿qué pasa cuando alguien, un valiente o un ingenuo, se atreve a disentir? Ahí se activa la primera etapa de la purga, la persuasión. Hemos establecido que el individuo teme el aislamiento y constantemente monitorea el clima de opinión. La etapa número 1 del proceso de silenciamiento es la persuasión sutil. El grupo no te ataca, primero intenta corregirte, con la esperanza de que te alinees de forma voluntaria. Es el momento del juicio social donde la corrección se disfraza de ayuda. Piensa en la dinámica de grupos pequeños. Cuando alguien emite una opinión discrepante, la reacción inmediata es un flujo de argumentos y validaciones a la posición dominante. Es una oleada de "pero es que no lo has visto así, es por tu propio bien". O la evidencia realmente muestra. El objetivo es saturar al disidente con la ilusión de unanimidad. Quieren que te convenzas de que estás confundido o, peor aún, que estás moralmente equivocado y que el grupo te está ofreciendo la mano para volver al redil. Déjame mostrarte algo asombroso. El secreto de esta etapa es la sobrerepresentación. Hoy, en las redes sociales, un clima de opinión puede ser creado artificialmente. Un algoritmo premia el engagement, lo que significa que el comentario más polarizador, ruidoso o emotivo se vuelve el más visible. Este fenómeno hace que una minoría excepcionalmente ruidosa pueda simular una mayoría, creando un ambiente intimidante. Un individuo que lee 100 comentarios polarizados creyendo que representan a toda la sociedad, experimenta una presión abrumadora para silenciarse, aunque la mayoría real piense como él. Un caso histórico específico con detalles: en los años 70, antes de la caída del muro de Berlín, había una disidencia real contra el socialismo en muchos países del este. Sin embargo, los medios, controlados por el Estado, mostraban una unanimidad falsa y constante a favor del régimen. Esta sobrerepresentación creó un clima de opinión tan sofocante que la gente, incluso en secreto, dudaba de su propia cordura. La etapa de persuasión sutil había ganado la batalla. El disidente se autocensuraba antes de que el Estado tuviera que intervenir. La analogía cotidiana reconocible es la de la reunión de ideas en el trabajo. El jefe o el líder de equipo ha insinuado sutilmente cuál es la dirección que quiere tomar. Cuando alguien presenta una idea contraria, todo el equipo, de repente, se pone del lado del jefe. Nadie te está insultando. Simplemente te están negando el oxígeno conceptual, inundándote con argumentos hasta que tú mismo, por agotamiento y por miedo a que te etiqueten de problemático, te rindes y dices: vale, tienen razón. Esta etapa es crucial porque es la última oportunidad que el grupo te da para cambiar de opinión sin perder el estatus. Si te alineas, eres recibido de nuevo, a menudo con una palmadita en la espalda. Pero si persistes en tu divergencia, si demuestras ser un elemento incorregible, el proceso pasa de la sutil corrección a la dura advertencia. La persuasión ha fallado. El grupo ha determinado que eres un elemento peligroso para su cohesión. Ahora, el proceso se vuelve personal y la exclusión se convierte en una amenaza explícita. Espera a ver lo que descubrí después, porque la siguiente etapa es donde la honestidad muere. El segundo paso en el proceso secreto de silenciamiento es la amenaza. Esta etapa se activa en el momento en que el individuo se niega a ser persuadido y continúa expresando su opinión minoritaria. El grupo, que valora la cohesión por encima de la verdad individual, pasa de la acogida correctiva al castigo emocional. La amenaza tiene un poder inmenso porque no siempre es un grito o un insulto directo. Es un silencio estratégico. Es la negación de la validación. Es el ostracismo en miniatura. En lugar de debatir contigo, el grupo comienza a ignorar tu existencia de forma sutil, pero innegable. Si te identificas con esta búsqueda, comenta yo también y compartamos este viaje. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El grupo comienza a aplicar la táctica del miembro muerto, una evidencia devastadora de la dinámica de grupos que mencionaba Ross.
Si un miembro insiste en la disidencia, el resto del grupo actúa como si estuviera muerto socialmente. No se le responde. Se le excluye de las bromas. Se le niega el contacto visual. Sus comentarios son pasados por alto hasta que alguien más habla, momento en el que el grupo vuelve a la normalidad. La amenaza es clara: o vuelves a la vida con nuestra opinión, o sigues siendo un fantasma. Yo también pensé que esto era exagerado al principio, pero fíjate en cómo esto funciona en la realidad, especialmente en contextos profesionales. Un colega puede disentir de la nueva política de la empresa. En la primera etapa, el equipo le da razones de por qué debería gustarle, la persuasión sutil. Pero si persiste, no le despiden. Simplemente dejan de incluirle en los correos importantes. Se olvidan de invitarle a la hora del almuerzo. Su opinión, antes debatida, ahora es invisible. La falta de respuesta es la respuesta más brutal. Esta dinámica activa un dolor neurológico real. Los estudios demuestran que el dolor del rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. El miedo a la exclusión se traduce en un dolor real y constante. La persona amenazada sabe que, aunque técnicamente esté en el grupo, ya ha sido marcada como un paria. Su subsistencia social está en peligro inminente. Imagina un caso histórico más extremo. La excomunión en la Edad Media. No te mataban, pero te separaban de todos los ritos sociales, te convertías en intocable. La amenaza de la exclusión es el arma más antigua de la religión y la política. Aquí viene lo realmente interesante: en esta etapa, la persona atacada ya no busca defender su opinión. Solo busca terminar el dolor. La amenaza está diseñada para forzar una retirada silenciosa o, peor aún, una retractación pública humillante. Si el individuo se retira y se calla, el grupo celebra su cohesión y la espiral se refuerza. Pero si, contra todo instinto, el individuo persevera, el grupo no tiene más remedio que aplicar el tercer y definitivo paso. La amenaza ha fallado. El individuo se ha negado a someterse. El grupo ya no tiene opción de coexistencia. El precio de la cohesión grupal exige el sacrificio del individuo. La siguiente etapa es la salida violenta y total, la exclusión definitiva. La etapa número 3 es la exclusión definitiva. Esta es la fase de purga total. Si el individuo resistió la persuasión sutil y soportó la amenaza silenciosa, el grupo, para proteger su cohesión y su clima de opinión dominante, lo expulsa. Esta expulsión puede ser física, legal o, más comúnmente hoy, social y digital. Quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La cancel culture es, en esencia, la manifestación digital de esta tercera etapa. Cuando un individuo es cancelado, no es solo criticado, es eliminado del ecosistema social. Se le niegan plataformas, pierde contratos, su nombre es manchado. El mensaje al resto de la sociedad es brutalmente claro: esto es lo que te pasa si te atreves a romper la unanimidad. El grupo usa el destino del excluido como un potente mecanismo de persuasión para todos los demás. El costo emocional del ostracismo es incalculable. Los estudios de neurociencia han demostrado que ser excluido causa un dolor social tan intenso porque la necesidad de pertenencia es una necesidad biológica, no un mero capricho. El individuo excluido se enfrenta al vacío, a la sensación de que su voz no solo no importa, sino que es tóxica para el entorno. Aquí viene lo realmente interesante para tu vida. Una vez que entiendes estas 3 etapas, puedes usarlas para diagnosticar la salud de cualquier grupo. Si solo hay debate de ideas, racionalidad, el grupo es saludable y está en etapa 0. Si los disidentes son inundados con argumentos y evidencia sesgada, estás en la etapa 1, persuasión sutil. Si los disidentes comienzan a ser ignorados, se les retira el apoyo o se les ataca con descalificaciones personales veladas, estás en la etapa 2, amenaza de exclusión. Alerta. Si el individuo es totalmente expulsado, vetado o purgado de forma permanente, la etapa 3, exclusión definitiva, se ha completado. Un caso de prueba múltiple para validar esta teoría es la historia de los herejes de la ciencia o la religión. Desde Giordano Bruno a Galileo,
quien sabiamente se retractó para evitar la etapa 3, el proceso siempre ha sido el mismo. Primero se les intenta convencer, la Iglesia enviaba emisarios. Luego se les amenaza con la Inquisición, la advertencia silenciosa, y finalmente, si no cedían, venía la hoguera, la exclusión definitiva. Las herramientas cambian, el fuego por el mute, pero la secuencia del proceso es inmutable. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Este es el mapa mental que te permite anticipar tu propio silenciamiento. Hemos diagnosticado el proceso, pero esto no es un manual de resignación. Es un manual de combate. Ahora que conocemos las reglas del juego, podemos hablar de cómo el individuo puede romper la espiral y qué implicaciones tiene este concepto para nuestra libertad. Hemos viajado a través de las 3 etapas secretas: persuasión, amenaza, exclusión. El sistema está diseñado para convertir al disidente en un conformista silencioso. Pero la historia no es un libro cerrado. La espiral del silencio puede romperse. La clave está en comprender el concepto del doble clima de opinión, una verdad que te da una ventaja intelectual decisiva. El primer clima es el público y visible, el que ves en las noticias, en X, Twitter, en los debates más ruidosos. El segundo clima es el privado y real, lo que la gente piensa en la intimidad de sus hogares, sin la presión de la audiencia. El doble clima de opinión significa que lo que la gente dice y lo que la gente cree son 2 realidades diferentes. Aprende a identificar esto en acción, método práctico. Para romper la espiral, el individuo tiene que hacer una cosa: actuar como una vanguardia. La vanguardia es el pequeño grupo de personas valientes que, o bien no tienen miedo de ser aisladas, como un mártir o un genio, o tienen un estatus social tan alto que la amenaza no les afecta. El truco es actuar como si no temieras el aislamiento. Imagina el caso de las tendencias de moda. Una tendencia comienza con un grupo muy pequeño de personas con alto estatus social, la vanguardia, que la adoptan. El resto de la sociedad, que si teme al aislamiento, observa esto y concluye: si ellos lo hacen, debe ser seguro y deseable. Lentamente, el miedo a ser el único que no adopta la moda se vuelve más fuerte que el miedo a equivocarse. La vanguardia hace que la opinión minoritaria se vuelva visible, audible y deseable. Un líder sin miedo al aislamiento, un individuo con coraje moral, puede revertir la espiral. Cuando esa persona, consciente de las 3 etapas, se niega a ser persuadida, soporta la amenaza y, si es expulsada, usa su exclusión como una plataforma, ella misma se convierte en un punto de inflexión. El público que está en el clima de opinión privado, la mayoría silenciosa, de repente ve una cara, una voz que valida sus pensamientos ocultos. Aquí viene lo realmente interesante en el contexto actual: la polarización extrema no es señal de que la sociedad está debatiendo, sino de que el proceso de 3 etapas está en su punto máximo. Los 2 extremos están utilizando el proceso de exclusión para silenciar al centro, que es la inmensa mayoría. Tu mayor acto de coraje hoy no es debatir, sino validar a la mayoría silenciosa. El principio es simple: no necesitas tener la razón, necesitas tener la visibilidad. Si logras hacer que tu opinión minoritaria, que sabes que es la verdad privada de muchos, sea visible y audible, el miedo al aislamiento se desplaza. Ya no temen la exclusión, sino que temen el quedarse solos en la opinión antigua. Es en ese momento que el proceso de silenciamiento se rompe y la espiral del silencio comienza a girar en la dirección opuesta, forzando a los antes dominantes a autocensurarse. Hemos completado nuestro viaje conceptual. Ahora que ves la matriz de control social, es momento de sintetizar tu nuevo poder y dar el paso más importante. Ahora ves las dinámicas de grupo de manera completamente diferente. El silencio no es una ausencia, es una acción, impulsada por el miedo ancestral a ser expulsado. Descubriste que todo proceso de silenciamiento sigue un mapa inmutable de persuasión sutil, amenaza y exclusión definitiva. El terror a perder tu piel social ha sido tu cadena. Pero ahora conoces el mapa y has descubierto la clave: la visibilidad rompe el hechizo del miedo. A partir de hoy, cuando enfrentes una opinión abrumadora, recuerda esto: el miedo a estar solo es lo que se está debatiendo, no la idea.
Busca la forma de hacer tu voz y la de la mayoría silenciosa visibles. En tu próxima reunión, sé el primero en validar a un disidente. Verás cómo ese simple acto detiene el proceso de silenciamiento en su primera etapa. No fuiste hecho para vivir con el miedo como tu dictador. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la conciencia de que el miedo al aislamiento es el motor más potente. Tu voz es tu arma de supervivencia social más poderosa. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el dilema de la ética amoral, porque los principios funcionan y la moral fracasa en la estrategia. Nos vemos allí.